Ahorita vas a escuchar a Bono. Estamos escuchando a la famosa banda irlandesa U2, cuyo líder, un hombre que tiene glaucoma y que tiene centenares de pares de anteojos, es nada menos que Bono, porque de bonos vamos a hablar. No de este bono, sino de los otros bonos. Dicho sea de paso, Irlanda es un país que en los últimos años ha tenido un crecimiento económico brutal, de una manera increíble, casi milagrosa. Pero que en el pasado sí necesitó muchos bonos, no este que está cantando, que es multimillonario, ¿no? Sino muchos bonos porque la gente no tenía qué comer, necesitaba bonos para comer. Estamos con el economista José Carlos Valer. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué dice? ¿Te gusta U2, la banda esta irlandesa? ¿Te gusta la banda? Pero es ¿Tú los viste? Sí, en vivo, es un espectáculo. Es un espectáculo, ¿no? Sí. Un espectáculo. Claro, el bono que vamos a cobrar, no va a ser, o que van a cobrar algunos, no es este. Ojalá fuera este. Y no es tan espectacular, ¿no? No es tan espectacular, ¿no? No es tan espectacular. Los bonos que tenemos van muy de la mano de la historia usual, ¿no? De los países que quieren centralizar el planeamiento, le llaman planeamiento centralizado. ¿No? Y es propio de los países que quieren un gobierno más fuerte, más autocrático, más dictatorial. Sí. ¿Por qué? Porque es como en economía el equivalente a estos bonos tiene parece que fuera un cierto alivio a la pobreza. Sí. ¿No? Entonces veamos qué tanto alivio es. Entonces estos 700 soles o 350, dependiendo de la familia, es el equivalente a menos de un salario mínimo. Sí. O sea, te alcanza para un mes. Un mes. Se acabó. Y esto es un mes, depende de cuántos son en la casa. ¿Y cuántos están en la casa? ¿Y cuántas personas son para comer en la casa, no? Claro. Y la pregunta es qué efecto hace en la gente. Bueno, la gente le recibe porque, bueno, pues está bien. Bueno, porque tienes que recibir. Ahora, ¿qué te queda? No vaya a pasar como la vez pasada, que con este reparto de bonos la gente salía despavorida a hacer colas en el Banco de la Nación, ¿te acuerdas? Y a ir a los mercados y a todas partes, y se disparó la pandemia, pues, ¿no? Se vino el contagio. El bono era para aliviar los efectos de la pandemia y el bono se convirtió en el Delta 4. Ojalá que este no sea el Delta 4. Claro, y fue una oportunidad perdida en ese momento de bancarizar a la gente, ¿no? Sí, pues. En los países europeos, Estados Unidos, tú no tienes DNI si no tienes RUC. Claro. Y el famoso problema que tenemos en el Perú es que estamos reinformalizándonos ahora con la pandemia, ¿no? Sí, usualmente lo que va a pasar es... Porque esto no viene solo, ¿no? O sea, el bono no viene solo. El bono económicamente genera inflación. Desde luego. Porque lo que hace es mantener los precios altos porque ya la gente puede seguir comprando como antes. Entonces, este bono va en contra del impulso de lo que está haciendo el Banco Central al subir la tasa de interés y tratar de frenar la inflación. Entonces, no conversan el Banco Central con el gobierno. Primer indicio. Segundo, ¿cuánto nos cuesta? Nos cuesta más o menos 5.000 millones de soles. ¿Cuánto es 5.000 millones de soles en el contexto del Perú? El Perú llega, si fuera una familia, una sola familia, usualmente llega a fin de año al debe, llega en rojo. ¿Y por cuánto más o menos? Por 10.000 millones de soles. Es decir, solo este bono es la mitad del rojo que vamos a tener a fin de año. Solo ese bono. Y es por eso que han retrocedido, ¿no? Era 700 para cada persona. Primero, Bellido habló del per cápita. A mí hasta ahora no me queda claro. Tenemos un audio, me parece, de la vicepresidenta Dina Boluarte, con esta cuestión del bono, que no estoy seguro si aclara la cosa o la oscurece más. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay mucha gente que está, pues, hombre, al hambre esperando que llegue el bono. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Dina Boluarte. Subsidio monetario individual de 350 soles, que estará llegando a 13 millones aproximadamente de ciudadanos, donde se incluya que en un hogar multifamiliar haya más de un adulto.
pueden haber 2 hasta 3 adultos. Antes, por favor, retroceda. Y se les va a hacer llegar un Yanapay de 350 soles. Pero también estaremos alcanzando a aquellas familias denominadas unipersonales. Sin embargo, en estos hogares de familias unipersonales, si hubiese menores de edad, más de uno, igualmente se le estará alcanzando el Yanapay Perú de 700 soles. En su totalidad, en ambas modalidades. Hay varias cosas que no me han quedado claras, José Carlos, quizás a ti tampoco, pero de todas maneras tú piensas mejor que uno. Es como revivir los casos de Polonia, de Alemania, de Nixon, los casos de Chile al principio con Allende. O sea, todos estos casos similares se basan en lo siguiente. Para implementar reformas radicales, políticas, requieres el apoyo de la población. Y lo que está perdiendo el gobierno hoy en día es el apoyo de la población. ¿Cuál es la forma más fácil de conseguir el favor del pueblo? Plata, plata, plata. Plata, plata, plata. Pero el problema es que no es tanta plata tampoco, claro. Entonces, y no dura mucho. Si medimos cuánto nos cuesta los 5.000 millones de soles, sí. Eso es más o menos a la mitad de lo que todas las mineras pagan en un año en impuestos. Sí, pues. Las mineras, cuando hablan de los impuestos mineros, se habla alrededor de 10.000 millones de soles, 15.000 en el mejor de los estimados, porque si tú revisas en las notas del Banco Central o la SUNAT, no se ponen de acuerdo cuánto es. Puede ser porque no conviene mucho decir cuánto es, porque en realidad es un monto pequeño, es un 5%, entre un 5 y 10% de todos los ingresos tributarios del país. Entonces, en un solo bono, te gastaste la mitad de todo lo que tributaron las mineras en el país. Ya está, no hay más plata. ¿Y de dónde vas a sacar para...? Un bono sin o con capacidad reactivadora del sistema económico. Claro, ahí viene el mito keynesiano, el mito del impulso fiscal. Claro. ¿Cuál es el mito del impulso fiscal? Que cuando se hace el impulso del New Deal en Estados Unidos, Keynes publica su teoría general de economía, y lo que dice es, en momentos que el mercado falle, el Estado debe entrar y ayudar. Funcionó en Estados Unidos durante la guerra, porque venía de una depresión gigantesca. Bueno, lo que pasa es que el verdadero bono fue la guerra. Tenías en qué emplear. Entonces, las circunstancias keynesianas funcionan solo en ciertos casos. Claro. Cuando quisieron aplicarlo, después, en los 60, en los 70, surgió un fenómeno parecido al que vivimos ahora. Inflación de alimentos, inflación de los combustibles y recesión al mismo tiempo. Técnicamente hoy el Perú está en la llamada estanflación. Inflación más recesión, porque tienes desempleo y el desempleo no se está recuperando. Entonces, ¿cuál es la primera medida que usan los países de este tipo? Control de precios y gasto fiscal. Y el gasto fiscal, incluyendo el gasto fiscal de la construcción, solo mantiene la inflación alta. Este bono lo único que va a producir es expansión monetaria, más dinero en la mano de la gente, que sirve para pagar lo que ya subió la inflación. O sea, en realidad estás comprando las encuestas a través de los bonos, porque te conviene. Evidentemente, en la situación angustiosa en la que estamos, por la pandemia y todo lo demás, oye, ese bono lo vas a agarrar de todas maneras, es decir, la gente no lo va a dudar. Pero el problema es que va a ser de corta duración. No, y además es como el adicto, ¿no? Te dan un poquito como para que sobrevivas y vas a esperar el segundo bono y al tercer bono. La segunda dosis. Y si no pasa eso... Es una drogadicción, pues, efectivamente. Es igualito, porque el gobierno te va a tener pendiente a que si este gobierno se va, nos van a quitar los bonos. Y creas un pueblo corrupto al ser obligado a sustentar un régimen que le quita sus libertades basado... No estoy hablando del Perú, estoy hablando de todo el resto del país. Pero esa es la casuística internacional. La historia muestra eso, ¿no? O sea, no es una cuestión que hemos inventado. Entonces, la pólvora tampoco acá, ¿no? Y le han puesto Yanapay. Yanapay en quechua es ayuda. Ayudar, solidaridad, pero entre pares.
en quechua, En el quechua. en el quechua entre pares. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que el sistema económico inca era jerárquico, ¿no? O sea, es a tus pares sí los puedes ayudar, pero si son inferiores a ti, no. Entonces, ¿para qué le ponen ese nombre? Básicamente es un tema de manejo político. Básicamente. Claro, un tema de imagen, de esta cosa que tenemos en la cabeza del Perú, telúrico, las tradiciones milenarias, no sé. Ahora, el mito keynesiano de este impulso fiscal nos ha tocado a nosotros, la gente más o menos de mi edad, que cuando empieza el boom minero, los precios de las viviendas suben 5 o 6 veces desde el año 2000. Y hoy día un joven que entra a trabajar a una empresa no puede comprar una vivienda como su papá sí la pudo comprar con el mismo sueldo a comienzos del siglo. Y eso genera una pobreza intrínseca. Este problema que está difundido en todas las universidades usualmente, y los economistas en la prensa, hay un consenso completo que el impulso fiscal va a reactivar la economía. Una teoría económica que no funcionó en los 70s, y es la misma teoría económica que nos llevó a la hiperinflación de Alan García. Claro. La gente le echa la culpa a Alan García de la hiperinflación, pero él era el tipo que estaba sentado ahí cuando explotó todo. Nos encanta personalizar, ¿no? Encontrar un culpable, Drácula, el monstruo de la laguna y cosas de ese tipo, porque tenemos todos una mentalidad infantil del cuento básico de la infancia, ¿no? Su culpa fue que no supo qué hacer. La solución... Bueno, le reventó pues una situación terrible, ¿no? Pero la solución no era nueva. Sí. La solución que implementa después en los 90 el equipo de Fujimori es la misma solución que hizo el padre del milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Tenían hiperinflación, no había ingresos fiscales, había desempleo. Y los que estaban en la Alemania occidental, los que estaban ocupados por los americanos, un día el padre del milagro alemán dice, lanza y libera los precios y libera a la empresa. Y el general americano que estaba a cargo del tema le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Es una locura, claro. Y el alemán le dice, yo tampoco, pero espero que funcione. Espero que funcione. Y funcionó. Hay que recordarle al público que es Alemania la posguerra, donde toda la gente comía en unas colas larguísimas los que te donaban. Estamos hablando de Alemania, no estoy hablando de África. Y no estamos hablando de países comunistas ni marxistas. Estamos hablando hoy de... Nixon en los 70 pierde la elección. ¿Y por qué? Bueno, también sale por el tema del Watergate. Pero, ¿qué hizo apenas recibe esta inflación? Inflación y bajo crecimiento económico. Claro. Impone control de precios y dice, el Estado va a intervenir. Ahora me he vuelto más keynesiano que antes. Claro. ¿Qué ocasionó? Los precios siguieron subiendo y desaparecieron de los mercados. Escasez y mercado negro. Nixon, Estados Unidos. No le funcionó ni a ellos. Sí, pues. Menos le va a funcionar. Polonia, lo mismo. Después de la caída del muro y que Polonia se libera del yugo soviético, hiperinflación, poco ingreso fiscal. Tuvieron que llamar a los americanos y preguntarles, ¿qué hacemos? Misma fórmula, libera los precios, no puede seguir controlándolos. Bolivia implementó lo mismo. Perú fue uno de los últimos en implementar esto y yo me preguntaba por qué. Y es básicamente porque los economistas en Perú seguían insistiendo, y sí insisten hoy, de que el impulso fiscal los va a sacar adelante. No hay pruebas de eso en la casuística internacional. Y para la gente que habla de, bueno, pensemos en los incas. Los incas basaban la riqueza del imperio, del sistema económico inca. Eso para que nos entiendan, ahora que está de moda. Estaba basado en la logística de creación de riqueza. Su riqueza era el almacenamiento de alimentos. Porque eso te daba dos cosas. Uno, protección contra el hambre. Y dos, te permitía pagarle a los curacas de las zonas por ser sus vasallos. Era su reciprocidad, le llamaba. Tú pagabas y era era fiel al inca. Entonces, los incas sabían muy bien que tenían que mantener un sistema logístico muy afinado, este sistema de tambos y colcas, donde tenías los granos siempre ahí para afrontar fenómenos como el Niño, que a ellos también les pasaba, o alguna otra catástrofe. Cosas que hoy en día debería el presidente, que es tan fanático, y los que están en el gobierno de los incas, si quieren emplear algo de esa época, los incas no daban bonos. No, claro que no. Porque ellos entendían que no podías crear riqueza
dando plata a los pobres simplemente porque son. Les daba oportunidad de trabajo. Sí, hay una mitología, bueno, sobre el imperio de los incas espantosa, ¿no? Tremenda, que lamentablemente se ha instalado en el cerebro de todos los chicos por la educación escolar. Claro, y por eso, y la discusión hoy en día no es una discusión económica, sino ideológica, política. Claro. Yo hice un video en YouTube, Sí. le llamé, justo porque en las elecciones todos los alumnos me preguntaban, pero profesor, ¿por quién decidimos a votar? Sí. Y todas las preguntas eran ideológicas. Sí. O del chisme de que Claro. su papá o el amigo del otro. Típico, pues, de las redes sociales. Entonces, también, debo decir. los inversionistas Sí. no deciden así. No, claro. Los economistas menos deberían Claro, decir así. claro. Entonces, hice un video que le puse ¿cómo detectar si los políticos te están tocando claro. el sistema límbico? Sí. Ahí lo tengo. Sí. Un poquito largo, me ha aburrido porque soy el que hablo ahí, pero ¿por qué nos tocan el sistema límbico? Porque incitan nuestras inseguridades y nuestras emociones Absolutamente. para manipular nuestra estrategia. Entonces, ¿cuál es la principal estrategia? Uno de los defectos que ahora se mide en neurociencia, Sí. en neuroeconomía, Sí. es que la gente tiene este sesgo a creerse más que el resto. Es decir, la mayoría de personas se cree más guapo del promedio. Sí. La mayoría de personas se creen Más inteligente. que el Claro. promedio y se creen mejores conductores de autos que el promedio. Claro. Lo cual es matemáticamente imposible, Absolutamente. porque si todos fuéramos mejor que el promedio no estaría ahí. Sí. Matemáticamente imposible. Ese mismo sesgo cognitivo del humano lo explotan los políticos, porque ellos apuntan a que siempre hay alguien que está mejor que tú. Tú eres el más pobre, eres la víctima, eres el que está explotado, eres el que está, abusan de ti. Igualito como este sesgo de que yo me creo el más guapo, el más inteligente, yo me creo el más sufrido. Es al Yo me revés. creo el más sufrido. Claro. Lo cual matemáticamente no Tampoco es cierto. es posible, tampoco ¿Por qué? es Porque si tú posible. revisas el esquema de pobreza en el Perú, tenemos un 22% de pobres Sí. informales. Sí. Tenemos un más o menos 20 y tantos % de gente no pobre y no informal, los llamados ricos, que no son tan ricos tampoco. Tienes un 50% al medio que son Claro. informales y no son pobres. Claro que no son pobres. Lo que pasa es que si tú haces una encuesta y le preguntas a la gente, ¿usted cree que en los últimos años ha aumentado o ha disminuido la pobreza? La mayor parte de la gente inteligente te dice, aumentado, pues como es obvio. Y no es verdad. No es cierto. Es al revés. No, y Y esto es a nivel mundial, José Carlos. ¿Ah? sí, los políticos lo utilizan en todas sus campañas. En todos los países, tanto del primer mundo, te dicen, ¿usted cree que ahora estamos peor que antes? Por supuesto, estamos en decadencia. ¿Usted cree que usted come peor o mejor que su mamá? Y todos te van a decir que peor. Y es al revés. Sí, y entonces eso explotan los políticos y terminamos discutiendo de temas dialécticos, de temas de sensaciones y sentimientos, en vez de discutir la plata. Claro, Si los yo voy a números, dar- es que los números no nos gustan, José Carlos. Los números no nos gustan. Sí, los seres humanos en general no nos gustan los problemas multivariados, es decir, problemas que tienen muchas cosas al mismo Varias tiempo. aristas, sí. La solución es fácil. No, la culpa lo tienen los ricos, Blanco, o los negro, blancos, o los extranjeros. Tú o eres los- muy inteligente, eres brillante y deberías ser millonario, pero Drácula te lo impide. Hay que matar a Drácula, hermano. Claro. Ya. Entonces, crear estos... Y si no logró el objetivo de poder matar a Drácula, no es que Drácula tenía un hijo, busca al hijo. Sí, es la teoría de la conspiración, es frecuente, ¿no? Buscar a alguien... Estás hablando ya de neuroeconomía y de Bueno. psicoeconomía, Sí. Hoy en día se puede medir... que es lo que hoy día tenemos que analizar para hablar de la neuropolítica. La neuropolítica. La neuropolítica. ¿Por qué yo voto por un candidato y no sé por qué voto? Porque me produce un placer tipo droga en el cerebro. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo, Ese es el problema. Ese es el problema. Hasta, por ejemplo, cuando hablan del tema del que la gente tiene que volver al campo y ser autosuficiente. La vida sana, dice. la vida sana. No, la vida del campo no es muy ¿No? sana, pues, ¿no? ¿Sabes quién es el principal paladín de la economía autosostenible y crear tu chacra y tus cuyes y comer de ahí? El príncipe Charles de Inglaterra. Sí, claro. Que el hijo de la reina. Por supuesto. ¿Por qué? Porque Jamás ha dejado de tomar desayuno. Porque este en caballero. Europa es un lujo que tú compres una granja fuera de la ciudad Imagínate. y puedas vivir de eso.
Entonces ahora está muy de moda entre los ricos hacer eso. ¿Pero por qué es caro? No es porque el Perú es pobre ni el agricultor es pobre. En general, la economía la economía agrícola solo es rentable cuando agrupa suficientes personas juntas. Así es. El incremento de productividad de una persona que sale del medio rural a la ciudad se incrementa en 40%, su productividad y sus ingresos. Evidente. Y si tú por eso la gente migra a las ciudades, pues no es porque están locos. No es porque están locos. Entonces, una manada de locos que viene a Lima pudiendo vivir maravillosamente a 4.000 metros de altura. No se vive maravillosamente. Ahora, no me creen a mí, no le creen a la economía, créanle a los incas. Sí. Los incas fueron los principales impulsores de la agregación de la economía agraria. Claro. Donde faltaba gente para sembrar, para cosechar, enviaban gente ahí. Porque sabían que si los incas eran 40.000, más los estimados son 40.000 incas, y tenían vasallos por más o menos, al menos 4 millones de personas. Claro. La única manera de mantener tanta gente alimentada, y ellos lo sabían, era producir economías de escala. Claro. Es decir, no te puedes autosostener porque ni los incas se dieron cuenta. Si estuvieran los incas hoy día, estos están locos. ¿Cómo van a regresar a cada uno cultivar su huerta? Su huerta, esa cosa idílica, ¿no? Tengo en el jardín de mi casa, tengo no sé qué, tengo cuyes y tengo... Todos quieren ser el príncipe Charles, príncipe Carlos. No podemos. Y los incas hubieran dicho, estás loco. Al contrario, lo que nosotros, el poder logístico, la forma en que los incas conquistaron el imperio, fue porque aseguraron un sistema muy eficiente de logística de alimentos y de siembra y cosecha. Y eso solo lo lograron cuando agregaron a la gente en las mitas, en los sitios de... Entonces, no me hacen caso a mí, háganle caso a los incas. El otro tema, para ver cómo nos va en la próxima semana, que comienza ya ahorita, mañana o pasado, es lo que anunció el presidente. El presidente ha hablado de dos sorpresas. Una en el terreno de la energía casera y otra en el terreno del costo de los alimentos. Dos sorpresas. No sé si tenemos el audio, del presidente hablando de las sorpresas, para preguntarle a José Carlos si ha tenido sorpresas de chico en fiesta de cumpleaños o no. A ver, vamos a escuchar. Es difícil romper esta forma de encarar las cosas ante el país. Creo que la población hoy, el día de hoy, nos va a entender en la medida que estamos rompiendo aquellos monopolios, estamos rompiendo. Yo siento y veo de que la población va a entender, y sí nos va a entender, porque lo primero que tenemos que hacer es no robarle nada al país. No queremos nosotros hacer una situación de que por presión de alguien, por presión de algún empresario, que toma esto a cambio de esto, no la voy a permitir. En ese marco va a haber sorpresas la próxima semana con el gas y también con los alimentos de la población. Para que a partir de este gobierno las ollas del pueblo no estén vacías, y vamos a hacer el esfuerzo para que el precio del gas en la realidad posible tiene que bajar su precio. Yo me imagino que tú, como economista, cuando escuchas la palabra sorpresa, ya no esperas nada bueno. Ves una nube cargada de rayos y centellas ahí, porque lo peor que le puede pasar a la economía son las sorpresas. No, es terrible. Eso es los mercados. Por eso el dólar ha subido y hemos gastado... ¿Cuánto hemos gastado el sábado? El viernes, 400 millones de dólares el Banco Central en reservas para contener la noticia de la sorpresa. Señor, ¿cuánto nos está costando toda esta intervención del BCR ahí para mantener el dólar? Es una cuesta abajo resbaladiza, como dicen los gringos. Claro, mientras tienes reservas, dicen, puedes aguantar. Pero hay un punto de equilibrio en el cual ya no puedes frenarlo, que es lo que le pasó a Argentina. Entonces tú puedes seguir defendiendo el dólar un poquito, poco a poco. Pero llega un momento que ya es imposible, porque tienes el 70% de los ahorros de las personas están en soles. Exactamente. Si toda esa gente empieza a cambiar a dólares, no hay suficientes dólares en la economía hoy para atender eso. Eso vaya a hacer que el tipo de cambio va a llegar a 4,5 antes de los 100 días de Castillo, de todas maneras. 4,5. Entonces, entonces, la pregunta es, ¿qué están haciendo? No puedes asustar a los mercados, uno. Dos, la gente necesita, para planificar el consumo, los inversionistas y las personas
reaccionan distinto. Las personas tratan de mantener su consumo permanente, tratan de que no se altere mucho. El tener esta incertidumbre de qué va a pasar el lunes los hace que se retraigan, no van a consumir. Falta de consumo, falta de inversión, crea desempleo. O sea, la frase que ha dado Castillo, no solamente está subiendo el dólar y haciendo gastar reservas, está creando desempleo. Sí, y él claro. no creo que lo sepa. No, él quizás, yo no sé si alguien no le explica bien las consecuencias económicas que tiene cada palabra que sale de la boca del rey, o sea, el presidente. No, tiene una consecuencia económica tremenda. Y es lo mismo. Ahora, sí, no nada. Es lo mismo que yo escuchaba en los fines de los 80s y los 90s. Todo el mundo, su solución, su sorpresa, eran subsidios. Claro. Vamos a subsidiar el precio, incorporan el gas, O sea, más pichicata, vaya. ¿De dónde Más vas droga, a sacar? más droga. Si ya les he contado que estamos 10.000 millones de soles abajo todos los años en deuda, antes de la pandemia. Con la pandemia hemos llegado casi a 50.000, un poquito más, de rojo al final de esto. Entonces, este año, ¿de dónde vas? La pregunta siempre que tiene que hacer la gente en su casa es, muy bien, vas a subvencionar, vas a controlar los precios, vas a dar bonos. ¿De dónde lo vas a sacar? Sí. A alguien tienes que quitarle. Y los gobiernos... Ahí está chocando contra otro mito. El otro mito que tenemos instalado en la cabeza es que el Estado es gratis, B, es eterno, nunca quiebra y siempre tiene plata. Y eso es falso, porque en los 80... Ese es otro mito que está instalado en la mente de la gente y es muy difícil quitarse. ¿Y sabes cómo viene el tema cómo fue en los 70s y 80s? Los bancos internacionales creían también en ese mito. Los países no quiebran, la misma lógica. Y vamos a repartir créditos, pues hoy los llenaron de deuda. nos endeudamos hasta la coronilla. ¿Y qué pasó? Un fenómeno de inflación de alimentos parecido al que estamos viendo ahora en los 70, de la energía y del petróleo, que subió hasta niveles... el disparate del petróleo, que fue terrible. ¿Y qué se creó? Esta inflación. Inflación con desempleo. Exactamente lo que está pasando ahora. La famosa crisis de la deuda, ¿no? ¿Y qué hicieron los países que quebraron y terminaron como nosotros con Alan García? Trataron de controlar los precios, trataron de dar bonos, trataron de dar subvencionar todo. Esa plata sale de algún lado. Y esa ecuación de seguimos endeudándonos porque si no el pueblo se nos voltea, continúa. El tipo de cambio sigue subiendo, la inflación sigue subiendo. O sea, esta historia ya la hemos vivido. Pero lo trágico de todo es que al final el pueblo se va a voltear, porque no hay fondo que aguante mantener permanentemente esta pichicata, esta transfusión. Sí. Estás en la clínica, estás echado en el hospital y te meten las bono. Estamos viendo lo mismo que hizo Allende en su comienzo de su gobierno. Controló los precios, empezó a dar subsidios, pero la inflación siguió subiendo. Ya sabemos cómo acabó. Entonces, vamos a ver cuáles son las sorpresas y volveremos a conversar. De acuerdo, Chema. Si tienes a bien visitarnos también la próxima semana para evaluar las sorpresas, su significado económico, ver a cómo está el dólar y qué tal sorpresa nos estamos llevando. Nos vamos a llevar. Muchas gracias, José Carlos. Muy amable, José Carlos Valer, ayudándonos a poner en perspectiva todo lo que tenemos y lo que se va a venir.